Buenos días a todos, aquellos que no he saludado al principio. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y lo que nos toca, como ya nuestro hermano Guido nos había comentado al principio, nos toca hablar sobre empleados y jefes. Pero llama mucho la atención que en la Biblia no aparece esto de empleados y jefes, sino aparece palabras mucho más fuertes, que es esclavos y amos. Esclavos y amos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la esclavitud, pensamos en un esclavo que dice, que yo no quiero ser más esclavo, pero durante el tiempo del Imperio Romano el sistema no funcionaba así. Los esclavos eran imprescindibles para todas las tareas que había dentro del imperio. Si tú eras esclavo, porque nosotros tenemos un concepto quizás un tanto despectivo del esclavo, si tú eras esclavo, eras médico. Si tú eras esclavo, eras maestro. Si tú eras esclavo, eras contador. Si tú eras esclavo, eras ingeniero. ¿Lo tenemos? Entonces el Imperio Romano no podría vivir sin los esclavos, porque ser esclavo era ser un trabajador. Entonces, aquellas personas que despreciaban el trabajo, decían, el trabajo es para los esclavos. Ellos están para trabajar. El resto estamos para disfrutar de la vida. Desde luego, también estaban los otros esclavos que tenían que ver con los que limpiaban los baños, con los que lavaban la ropa, con las costureras o los costureros, con todas aquellas funciones que nosotros nos imaginamos en este momento que se pueden hacer dentro de la casa, fuera de la casa y en nuestra sociedad, estaba llevada adelante por los esclavos. Aún había soldados que eran esclavos. Y entonces, una vez que terminaba su guerra, una vez que terminaba el tiempo de servicio, algunos tenían la posibilidad de liberarse. Por eso en otras de las cartas que escribe el apóstol Pablo, él habla que si alguien se quiere liberar, está bien, que lo haga, ¿no? Pero esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios comienza diciendo lo siguiente. Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Efesios capítulo 6, verso 5. Dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Servid de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo y que Él no tiene favoritismos. Hasta allí nomás nuestra lectura. Quiero que prestemos atención a algunas palabritas, ¿sí? Como por ejemplo, dice en el verso 5, obedeced, con respeto y temor, con integridad de corazón. Y prestemos ahora atención a esta frase, como a Cristo, como al ungido, como al elegido. Esto es muy importante porque para nosotros la palabra Cristo es un nombre. Pero para los judíos la palabra Cristo no es un nombre, sino que es un adjetivo. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros lo leemos como adjetivo, cambia el sentido. Nosotros nos referimos, por ejemplo, a Cristo y le decimos, el Cristo es el Jesús, pero el judío decía, no, el nombre es Jesús.
Y sabes que no es cualquier Jesús, porque Jesús había muchos en el tiempo de cuando vivía Jesús. En el tiempo que vivía el apóstol Pablo había muchos Jesús, era un nombre muy común. Ahora, entre todos ellos hay uno que es el elegido, el ungido. A este le llamaban el Cristo. Por eso siempre vamos a leer en la Biblia que por lo general aparece Jesús el Cristo. Y nosotros en castellano lo hemos unido en una sola palabrita, Jesucristo. Pero suena muy distinto si nosotros decimos Jesús el ungido. Imagínate que yo te digo a ti, Dani el ungido. Y entonces, claro, acá ¿cuántos Danieles hay? Hay 2. Entonces va a decir, ¿a cuál te refieres, Eugenio? ¿Al Daniel Lozano o al Daniel Echecán? Es por eso que es muy importante el hecho de que cuando dice aquí el apóstol Pablo que sirviendo no a cualquiera, sino al ungido, al elegido, al especial, al que Dios ha llamado. Dice el versículo número 6, lo que está subrayado, como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios, como esclavos de Cristo, o sea, como trabajadores de Cristo, como aquellos que estamos sujetos a Cristo. Dice el verso 7, servid de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Servid de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Versículo número 8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. ¿Qué es la recompensa? Bueno, este pago que tú dices, Israel, es el que le corresponde a cualquier trabajador que haya hecho una labor, pero la recompensa es más que el pago. ¿Qué es la recompensa? ¿Qué sinónimo le pondríamos a recompensa? Premio, claro. O sea, ¿el premio se lo llevan todos? No. ¿La recompensa se la llevan todos? No. Sino, y hay que entender esto también, el contexto. Los esclavos en el tiempo del apóstol Pablo no cobraban. O sea, ¿qué vas a cobrar? Suficiente con el techo y la comida que te damos, porque por lo general vivían en el mismo sitio. Por ejemplo, el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, que es aquel que al final termina diciéndole a Pablo y a Silas, señores, ¿qué haré para ser salvo? El carcelero de Filipos vivía en la cárcel. O sea, la casa de él estaba al lado de la cárcel. Por eso los lleva la misma noche a la casa de ellos y les lava las heridas, comen con ellos, es bautizado y demás. El carcelero vive ahí. Y entonces todos los esclavos vivían allí, no cobraban nada. Entonces la recompensa era algo especial. Entonces, entre todas las labores que uno hacía, al final te daban a ti algo extra. Te daban algo extra. Por eso dice uno de los textos del Evangelio, siervos somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Como diciendo, era lo nuestro, era nuestra responsabilidad. Ahora, cuando hay un premio, es cuando de alguna forma Dios te va a destacar por lo que tú has hecho. Dice el verso número 9, y vosotros amos, dejando de amenazarlos, y dice, ¿y cuál es el argumento? Dice, tenéis un mismo amo en el cielo y que él no tiene favoritismos, ¿no? Es interesante porque el amo, el jefe, le podríamos decir ahora, el empleador, el dueño, podía hacer uso de la presión. Y esta presión que nosotros ya conocemos, todos aquellos que hemos estado en algún trabajo, sabemos que en algún momento nos pueden decir, mira, o lo sigues haciendo a tu manera o lo haces como te lo he indicado, porque si no, mañana estás en la calle. Y entonces uno dice, no, lo voy a hacer como tú me digas.
¿no? Pero cuando Pablo piensa en la relación entre esclavos, amos, empleados y jefes, la está pensando en un contexto cristiano, donde todos somos hermanos, donde de pronto entramos a la iglesia y hay algunos que son dueños de una empresa, hay otros que dirigen una cuadrilla, hay otros que tienen empleados a su cuenta, bajo su cargo, y hay otros que somos los trabajadores, los obreros. Entonces, cuando nos juntamos como iglesia, el apóstol Pablo presenta lo siguiente: recordad algo, hay un solo amo de todos, y este es Dios. Ahora, quiero que recordemos algo que hace algún tiempo venimos hablando, y es que el apóstol Pablo ha pensado en varios grupos. Antes de hablar de la batalla espiritual, que la batalla espiritual tiene un trasfondo en la familia, tiene un trasfondo en la relación padres a hijos, tiene un trasfondo en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo, antes de hablar de la batalla espiritual, va a dar algunas indicaciones, y va a dar indicaciones a las esposas, a los esposos, pero hay un versículo que es el que precede a toda la enseñanza que el apóstol nos va a dar. Y es un versículo que ya lo predicó nuestro hermano Guido, y es Efesios 5:21. Y dice lo siguiente, dice: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, y ahora lo voy a leer en otras versiones de la Biblia para que veamos un poquito más a qué significa esto de someternos unos a otros. Dice la Reina Valera del 60, algo muy similar: someteos unos a otros en el temor de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Y cuando estamos pensando en los unos y los otros, ¿quiénes son? Los hijos y los padres y los hijos, las esposas y los esposos y las esposas, los jefes y los empleados, o los amos y los esclavos. Dice la versión Dios habla hoy: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo, al ungido. Y es interesante que cuando nosotros decimos, ¿por qué? Por reverencia, por respeto al ungido. Porque acuérdate que el ungido, Cristo, es el que nos dio el mayor ejemplo de sujeción, de entrega, de bajar la cabeza, de hacer la voluntad de Dios. Todas nuestras relaciones están inspiradas en el modelo de aquel que fue elegido, Cristo Jesús. Y la versión, la palabra de Dios para todos, dice: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. El texto griego diría algo así: esclavícense los unos a los otros por respeto a Cristo. ¿Cómo? ¿Que yo me voy a poner debajo de ti? Diría alguien, ¿no? O sea, que ahora tú me vas a mandar, sí, ahora yo, pero mañana tú. La idea es que dentro de la comunidad de fe, dentro del cristianismo, no hay desigualdades. No es que todos somos iguales y todos queremos ser jefes. No, en algún momento tú serás jefe y yo seré quien me ponga a tus órdenes. Pero en otro momento los roles se van a invertir. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque la iglesia funciona de esta manera. La iglesia no funciona por capacidades personales, por intereses personales, no funciona por diplomas, no funciona por títulos, sino funciona por dones. Lo que Dios quiere hacer a través de cada uno. Y entonces, el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, dice que no todos tenemos los mismos dones, sino que hay algunos que tenemos
dones que llaman más la atención y otros que llaman menos la atención, pero todos somos útiles ¿para qué? Para el crecimiento del cuerpo que es la iglesia. Entonces, si hoy te toca a ti el rol de estar sujeto, mañana también te va a tocar el rol de poder liderar, gobernar, llevar adelante algo. Y es muy importante que entre nosotros aceptemos esta directiva de Dios. Hablemos un poquito sobre los empleados. Dice el versículo que acabábamos de leer: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales como a Cristo. Quiero que prestemos atención a esto y después voy a hacer una pregunta. Obedeced como a Cristo. Dice el versículo 6, no lo hagáis solo cuando os estén mirando. Versículo 6, sino como esclavos de Cristo. Versículo 7, servid de buena gana, como quien sirve al Señor. ¿Cuál es la frase que se repite aquí? Claro, es a Cristo, al Señor. Y uno dice, ¿cómo a Cristo y al Señor? O sea, si yo voy mañana a la fábrica, si yo voy mañana al supermercado, si yo mañana voy al colegio donde estoy trabajando, entonces, ¿qué significa esto? Fíjate esta imagen y te hago la pregunta. ¿Quién es Cristo aquí, en esta imagen? Y tú me dirás, esto es difícil, no me vas a decir ahora que aquel al cual yo le estoy limpiando la casa, que me paga por los servicios que yo hago, yo lo tengo que mirar como a Cristo. ¿Quién es Cristo aquí? Aquella mujer que tiene mala cara, que de pronto me trata de una manera despectiva, dice el apóstol Pablo que tengo que servirle como a Cristo. ¿Quién? Este jefe que nos hace trabajar más del tiempo acordado, a este que muchas veces yo le he tenido que enseñar cómo hacer el trabajo porque ni él sabe cómo hacerlo. A este me tengo que sujetar yo como a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si os queréis levantar ahora e iros, no pasa absolutamente nada. Yo continuaré con la predicación. Pero esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Y yo entiendo que es difícil. Pero ahora acuérdate lo que está pensando el apóstol Pablo. Él dice, por respeto al ungido. Para honrar al ungido, a Cristo. O sea, si tú tienes cualquier duda, que tu pensamiento vuelva a Cristo Jesús. Que dice la Escritura que cuando lo amenazaban, Él no amenazaba. Que cuando le decían esto, Él no respondía. Que cuando le golpeaban, Él no respondía. Que cuando le insultaban, Él no respondía. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque precisamente este es el modelo que nos quiere transmitir Cristo Jesús. Sean como mí, como yo soy. Y el apóstol Pablo dice, si realmente queremos ser y llevar el título de cristianos, o sea, de ungidos, tendríamos que ser como nuestro gran ungido, Cristo Jesús. Dice la Escritura en el versículo Efesios capítulo 6, versos 5 al 7, esclavos, obedeced con respeto y temor y con integridad de corazón. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Servid de buena gana. Y el verso 8 nos presenta ahora esta famosa recompensa. Y dice, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y tú ya sabes, ¿quién es el esclavo? El que trabaja. ¿Y quién es el libre? Claro, pero ojo, lo que quiero decir aquí es que en el contexto, en el pensamiento del apóstol Pablo, los libres eran muy pocos. Los libres eran realmente los que podían contratar a los otros. Los libres eran los jefes, los libres eran el dueño, el patrón, el amo.
Pero dice la Escritura, y esto es interesantísimo, porque el apóstol Pablo dice, ojo, que hay una recompensa tanto para el esclavo como para el amo, para el empleado como para el patrón, para el jefe. O sea, para ambos hay una recompensa. Y entonces uno diría, ¿la recompensa es la paga que le dan a todos? No, la recompensa es lo extra, es el premio, es lo que te hace resaltar sobre los otros. Es cuando tú llegas a un lugar y dices, ¿dónde están repartiendo esto que he visto que tú tienes? No, solamente me lo dieron a mí. Pero ¿por qué? Es injusto. Después te cuento. Llegué antes, me fui el último, hice el trabajo de otros, no me quejé cuando fue el día del cobro y el jefe me dijo, lo siento mucho, hoy no podrás, será la semana siguiente. No me molesté cuando de pronto me dijeron, hazlo de nuevo porque lo hiciste mal. Y entonces dice, vale, sí, si por eso es el premio, lo reconozco, tú te lo mereces. Sigue adelante reflexionando el apóstol Pablo, porque él mira algo que, nuestro hermano Guido, al principio del culto, él ya adelantaba algo, ¿no? Pero quiero que mires estas dos frases que utilizan estas dos hermanas que trabajan en el supermercado de la vuelta de la esquina, ¿sí? Una de ellas dice lo siguiente, Señor, dame un trabajo en que pueda servirte. Y la otra dice, Señor, úsame para ayudar a mi compañera. Muchas veces nosotros pensamos que el trabajo que tenemos es un estorbo para servir a Dios. Y es todo lo contrario. Porque el trabajo que tenemos es el espacio real, no irreal, es el espacio real donde yo puedo compartir mi fe. Muchas veces lo que hacemos es que queremos crear espacios ficticios, irreales, para compartir la fe. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a la calle y decimos, hoy voy a repartir literatura. Y entonces digo, hoy es el gran día de repartir literatura. Es un espacio irreal, es un espacio no de todos los días, sino es un espacio que yo he creado ese día, en esa hora, para compartir la fe. Que no digo que esté mal, sino al contrario, es un avance que hacemos, porque decimos, no tengo tiempo para hacerlo en otro momento, pero ahí ya algo nos está fallando. Porque Dios nos ha dado un espacio para compartir la fe, que es nuestra casa y nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿y por qué no cree? No cree porque ha visto que la fe que tú practicas no sirve para nada. Porque tú dices que crees, insultas a todo el mundo. Tú dices que crees y te quejas de todo. Tú dices que crees y al final nunca hay un buen día para ti. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios que gobierna todo, que tú predicas y demás? Entonces, el espacio para compartir nuestra fe es ahí, en nuestro trabajo, sea pequeño o sea grande. Pero acá quiero hacer una aclaración. Compartir la fe no es presionar con la fe. Hay algunos que muchas veces me han dicho, mira, yo con este no quiero trabajar más. ¿Por qué? Porque meta que dale todo el día, la fe, nos tiene hasta aquí. Y yo muchas veces he hablado con esas personas y le he dicho, mira, te agradezco porque tú compartes tu fe. Me ha llegado a mis oídos que tú compartes la fe en tu trabajo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Yo quiero darte un ejemplo. Cuando Dios quiere llamar la atención tuya para que tú te relaciones con Él, ¿qué hace Dios? Todos los días baja del cielo y te dice, óyeme, que te estoy hablando, no mires para otro lado, fíjate, yo soy Dios, pum, 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 golpeo la puerta. No, Dios no actúa de esa manera. ¿Cómo actúa Dios? Espera. Espera el momento de la necesidad.
espera el momento del dolor, de la dificultad. Espera ese momento cuando la gente dice, bueno, si no hay más salida, será que... Y si hay algún Dios por ahí que me pueda oír, le voy a pedir. Y ahí dice Dios, esta es mi oportunidad. Porque la persona se ha rendido. Cuando la persona dice, ya no hay salida para esto, es cuando está propensa a poder oír de Dios. Pero uno tiene que estar a la expectativa. Pero ojo, ¿qué hacemos antes? Porque uno dice, bueno, y no hago nada, entonces llego al trabajo y no hago nada. No, tienes que preparar el terreno, tienes que preparar el camino para recibir esta palabra. ¿Y cómo la preparas? Siendo un buen trabajador, el mejor de todos. Tenemos que destacar en los trabajos donde estamos. Yo muchas veces le he dicho a los estudiantes, tenéis que ser los mejores de la clase. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando te llegue el momento de compartir tu fe, todos te van a oír. Cuando te llegue el momento de pasar al frente, cuando llegue el momento de la clausura del año y digan, el mejor alumno es el que va a dar el discurso de despedida, y entonces esa es tu oportunidad de compartir ahí tu fe. Ese es el momento donde todo el mundo te va a oír. ¿Sabes por qué? Porque te respetan. En el estudio y en el trabajo tenemos que ser el mejor compañero. Tenemos que ser el hombro donde lloran todos nuestros compañeros, todos los trabajadores que están a nuestro lado. Tenemos que ser los mejores donde estamos, pero ¿para qué? Para preparar el camino, para que cuando alguien te diga, ¿y cómo se puede solucionar eso? Yo te voy a decir cómo. Mira, yo tengo un Dios, y mi Dios oye la oración. Y si tú quieres, yo puedo orar por ti y podemos orar juntos. Pero ¿cuándo surge esto? Cuando el camino está preparado. Cuando el camino esté preparado, la misma gente te dice, ora por mí, porque Dios te oye a ti. Esas ideas, ¿no?, que tiene la gente del mundo, ¿no? Parece que Dios te oye solamente a ti, pero te respetan, te están viendo, pero ese respeto, ese reconocimiento hay que ganárselo. Una mujer que está enseñando y dice, Padre, úsame también como maestra espiritual. O sea, no solamente comparte para ayudar al intelecto de sus estudiantes, sino también para poder alimentar el espíritu de ellos. Estas granjas son famosas en España por la explotación que se hace de la gente. Pero no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Uno trabaja muchas horas y a veces no tiene momento para descansar. Y uno dice, ¿cómo puedo compartir la fe? Dios, ayúdame a ser de buen testimonio. El buen testimonio es lo que antecede a compartir la fe. ¿Quién me va a oír a mí? ¿Quién te va a oír a ti? Aquel que ha visto que nosotros somos los mejores, somos ejemplo. Nos hemos desvivido y hemos demostrado que podemos dar toda nuestra fuerza y empeño para hacer bien una labor. Y entonces eso nos le eleva de tal manera que el otro dice, como le dijo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo y a Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjate, no fueron Pablo y Silas a decirle al carcelero, te tienes que convertir, porque si no, ya vas a ver lo que el Señor te va a hacer. Él llega, pero ¿por qué? Anterior a esto, dice la Escritura, que Pablo y Silas se los oía cantar himnos al Señor. Mientras todos maldecían, mientras todos criticaban al gobierno romano, mientras todos decían maldiciones sobre el carcelero, Pablo y Silas, lo que salía de su boca, ojo que también habían sido azotados, también tenían los grillos en las manos y en los pies, también estaban en la cárcel putrefacta, también estaban en medio de las ratas y de la humedad que había en el suelo, pero a pesar de eso, lo que salía de sus bocas, dice la Escritura, eran himnos al Señor. Es por eso que el carcelero de Filipos, cuando dice que se abrieron la cárcel de todos los presos,
de todos los presos se abrieron la cárcel, el carcelero de Filipos no dijo, voy a ir a este, voy a ir al otro, no, voy a ir a estos, que son los mejores presos que tengo en la cárcel. Y es por eso que ahí él se puede entregar. Hablemos un poquito sobre los jefes. Ahí si me ayudas. Hablemos un poquito sobre los jefes. Recordemos el texto bíblico. Y vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo y que él no tiene favoritismos. Dice acá la Escritura que respecto a los jefes o a los amos, corresponded. O sea, si tú estás viendo que tu empleado es un buen empleado, no te aproveches. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que, este es bueno, le voy a pedir más trabajo. No. Dice el apóstol Pablo, si tú eres creyente, acuérdate algo. ¿De qué me tengo que acordar yo? Me tengo que acordar que en el modelo que presenta el apóstol Pablo, yo como jefe, yo como amo, yo como empleador, yo como dueño, como patrón, ¿a quién represento? A Cristo, al elegido. Entonces tengo que actuar como ¿quién? Como el elegido. Tengo que actuar como el elegido. Y uno diría, ¿y cómo actúa el elegido? Bien, míralo en los evangelios. Cómo Jesús trataba a sus discípulos cuando de pronto Él se pone a lavarles los pies. Mira cómo trataba a los discípulos cuando de pronto le salieron esas blasfemias a Juan y a Santiago. Señor, pedimos que caiga fuego del cielo. Y entonces Él los, tranquilo muchachos, la cosa no es así. No es la manera en que vamos a tratar a la gente. No, nos inspiremos en Él. Él dice, si a ti te ha tocado la oportunidad de tener gente a tu cargo, entonces acuérdate que representas a Cristo. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta, porque en esto tenemos que ser sinceros. Al principio decíamos lo siguiente, yo tengo que mirar a mi empleador como a Cristo, o sea, que yo tengo que servir como si fuera Cristo mismo, o sea que lo tengo que hacer excelentemente bien. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice una cosa, acuérdense algo, el que es dueño, el que es patrón, el que es amo, el que es jefe, ¿representa a quién? A Cristo. Ahora te pregunto, ¿cuál de las dos tareas es más difícil? ¿Sujetarte a Cristo o actuar en representación de Cristo? Porque si de pronto tú dices, que me ha tocado la parte más difícil, no te creas, no te creas. Porque cuando hay un patrón, cuando hay un jefe que es cristiano y tiene empleados de todo tipo, creyentes y no creyentes, la cosa es difícil. Y muchas veces los mismos empleados se quieren aprovechar de su patrón porque este es buenito, lo vamos a pasar por alto. Pero este patrón, este jefe, este empleador, este dueño, este amo, representa a Cristo y tiene que mirar y velar por sus empleados como Cristo mismo lo haría por sus discípulos, por aquellos que estaban a cargo de Cristo Jesús. Recordemos, pero ahora con imágenes, ¿cierto? Bien, y vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordemos, quien está en el círculo, ¿a quién representa? Y entonces tengo que actuar como Cristo actuó. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo y que Él no tiene favoritismos. A veces, con tristeza, yo veo algunas hermanas, digo hermanas porque es más que todo común entre las mujeres, que han estado trabajando cama adentro, han estado trabajando como en la limpieza, han estado trabajando cuidando a los niños en casas, y un buen día la cosa cambió, porque un buen día dieron testimonio de que compraron su casa,
de que ahora tienen un buen trabajo, de que ahora tienen fondos económicos, pero para irse de vacaciones a París. Bueno, y entonces uno dice, wow, te ha ido bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora que te ha ido bien, acuérdate cuando tú estabas en la otra posición. Y entonces pasan a ver testimonio en la iglesia, quiero dar gracias al Señor, dice, pues yo siempre fui empleada doméstica y ahora tengo a empleada propia en mi casa. Ahora hay otra mujer que trabaja para mí dentro de la casa. Y yo muchas veces pregunto, ¿y cómo la vas a tratar? ¿Te vas a acordar de lo que tú viviste? Acuérdate que antes tú tenías que mirar a tu patrona como a Cristo mismo y servirla a ella, pero ahora te toca otra parte que yo no sé si es la más difícil, pero va a ser bastante difícil. Ahora tú vas a representar a Cristo para esta empleada doméstica que está en tu casa. Actúa como Cristo actuó. Actúa como Cristo actuó. Algunas cosas que cambian de trabajo en trabajo, ¿no? De pronto uno se da cuenta que es un empleador cristiano. ¿Por qué? Dice acá esta imagen, realiza siempre el mismo trabajo, mala comunicación con los compañeros y jefes, sueldo bajo o estancado, filosofía empresarial en contra de tus principios. Claro, entonces uno, cada vez que llega el día domingo, ¿alguien tiene motivo de oración? Sí, por favor, oren por mi trabajo, me hacen hacer cosas que a mí no me gusta hacer, va en contra de mis principios. Oren por mi trabajo, ¿por qué? Porque mi sueldo no me lo quieren actualizar, no me quieren pagar realmente lo que yo me merezco. Oren por mi trabajo, ¿por qué? Porque siempre hacemos lo mismo y parezco que ya tengo una renovación, siempre ahí haciendo lo mismo, parezco un animal de carga. Y uno dice, ¿dónde uno puede ver que hay algo de cristianismo? Cuando realmente el jefe es creyente, las cosas cambian. Y esto es algo que tiene que ser de buen testimonio, que los mismos empleados puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar con ese jefe, porque ese jefe es el que trata bien a los empleados. Ese jefe es el que nos permite rotar en los turnos. Ese jefe es el que paga a tiempo y muchas veces paga más de lo que yo me merezco. ¿Sabes qué? Yo quiero trabajar con ese jefe porque ese jefe tiene principios de vida que realmente van con la fe cristiana. Y es un desafío para todos aquellos que en algún momento tenemos gente a nuestro cargo. 2 frases. La primera, el primer día de trabajo, el jefe es creyente y uno de los empleados también es creyente. Entonces, ¿qué dicen? Lo mejor es tener un jefe creyente. ¿Y qué dice el jefe? Lo mejor es tener un empleado creyente. Es el primer día de trabajo, el primer día de trabajo. ¿Qué pasa después de un mes de trabajo? Después de un mes de trabajo, la cosa cambia. Y entonces, el empleado dice, lo peor es tener un jefe creyente. ¿Y qué dice el jefe? Lo peor es tener un empleado creyente. Es con tristeza muchas veces oímos con tristeza que algunos dicen, ¿sabes qué? No quiero a ningún empleado creyente, porque todos son malos, llegan tarde, hacen mal la tarea, al final se quieren ir antes, quieren cobrar más y al final son de mal testimonio dentro de la empresa. Cuando uno escucha esa frase así, dice, wow, ¿con qué creyentes te habrás encontrado? Con los comunes, con los de todos los días. Porque muchas veces nos hemos olvidado algo, que nuestro trabajo es nuestro espacio de ministerio. Nuestro trabajo es nuestro espacio de testimonio. Nuestro espacio de trabajo es para compartir la fe. Nuestro espacio de trabajo es un santuario donde realmente Cristo está presente ahí y está representado por nuestro jefe y también a la inversa.
El lugar de trabajo es un lugar donde yo puedo demostrar cómo Cristo puede tratar bien a la gente, cómo Cristo ama, cómo Cristo suple necesidades. Al ser jefe o al ser el empleador, puedo utilizar este espacio para el buen testimonio, para crear un espacio donde se pueda sembrar la fe, donde se pueda sembrar la fe. Recordemos, para terminar, este texto que dice: el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea empleado o sea jefe, o como dice la Escritura, sea esclavo o sea libre. Los últimos 5 minutos me gustaría que veamos el final de una película que, por lo menos a mí, cada vez que la veo me saltan las lágrimas, ¿no? Es La lista de Schindler, donde hay un alemán que se da cuenta lo que se está haciendo y él tiene dinero. Y no solamente que tiene dinero, sino que él puede armar empresas y lo que hace es tratar de salvar judíos, pero haciéndolos trabajar en su empresa. Y cuando llega al final de la película, y que la película es real porque esto es realmente lo que ocurrió durante el tiempo del nazismo en Alemania y en todo lo que fue la Europa, ¿no? Al final, cuando ya se acaba la guerra, llega el momento en que estos judíos que habían sido tratados por este jefe, le quieren agradecer, ¿sí? Así que si alguien me ayuda a apagar las luces, podemos ver juntos este vídeo y tratemos de pensar en lo que hemos oído. Adelante. Llegue la paz, quiero que se distribuya esa tela entre los obreros. 2,5 metros a cada uno. Y se dará a cada persona una botella de vodka. No se lo beberán, saben que vale mucho. Haga lo mismo con los cigarrillos egipci que encargamos. Así se hará, todo cuanto usted diga. Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos. Gracias. Es hebreo. Del Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1.100 personas piden gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras
Este coche, ¿quién lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Este oro, 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice.